Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al día número 2 de nuestras sesiones. Hoy entonces vamos a seguir construyendo y trabajando a partir del estudio de la ley de víctimas y los estándares internacionales. En el día de ayer nos concentrábamos en la parte introductoria y en los principios de la ley y ver cómo esos principios responden a una necesidad específica que es la victimización masiva. Hoy el objetivo fundamental es identificar el rol de las funcionarias y funcionarios judiciales en ese sistema de víctimas. Es decir, identificar cómo y qué papel debe jugar el Poder Judicial en un sistema que lo sobrepasa, pero en el cual es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos principios fundamentales que deben tenerse en cuenta en la aplicación de esta ley. En primer lugar, que el Poder Judicial no está solo en la implementación de la ley. Es decir, el Poder Judicial depende de que otras autoridades públicas establezcan unos programas específicos y adopten unas medidas que permitan que esa masividad de víctimas tengan una respuesta de justicia. Por ejemplo, con medidas de reparación administrativa, como lo veíamos en el día de ayer en la lectura de Pablo de Greiff. Pero además, esto quiere decir que el Poder Judicial tiene que jugar roles importantes, porque en algunos casos será aquel que juzgue, aquel que evalúe la conducta de unas personas, establezca el daño que han sufrido las víctimas y adopte medidas correspondientes, pero en otros casos va a ser asimismo un verificador del cumplimiento o va a garantizar el seguimiento de que las otras autoridades cumplan con eso que deben cumplir. Es decir, salvaguardando los principios de la administración de justicia, de independencia judicial, autonomía y de acceso de las víctimas a la justicia, la política de víctimas es una política de Estado, no de gobierno, en el cual intervienen todas las ramas del poder público y en el cual el Poder Judicial tiene una función que no debe ser repetida ni debe ser amilanada por los otros poderes públicos, pero asimismo el Poder Judicial tiene que respetar las funciones que cumplen los otros órganos del sistema y en la medida de lo posible trabajar entre todos armónicamente por el cumplimiento de los objetivos de la ley. Para ver esto, entonces, la recomendación para el día de hoy es hacer la lectura de la cápita de la ley de víctimas que corresponde a la institucionalidad, es decir, a las instituciones encargadas de cumplirle a las víctimas con sus derechos, que ustedes van a ver que está articulado a partir de lo que se conoce como el sistema de víctimas, y trasladar un poco esa discusión a lo que ha hablado Naciones Unidas respecto de cómo adoptar estrategias de justicia generales en casos como los que nos ocupan. ¿Qué quiere decir? Existen unas pautas y recomendaciones internacionales basadas en la experiencia y en los estándares, en donde se establecen algunas guías o principios sobre cómo uno puede operar mejor cuando tiene enfrente un reto como el de los operadores judiciales mexicanos hoy en día. Por ejemplo, establecer mecanismos de investigación que enfrenten situaciones de masividad, por ejemplo, de responsabilidad colectiva por hechos atroces. Tercero, sobre cómo establecer procedimientos judiciales que sean sensibles a las víctimas, pero que al mismo tiempo garanticen un debido proceso y una posibilidad de defensa adecuada. Y por último, creo yo, lo más importante es cómo ver una estrategia de justicia que no vaya caso a caso, sino que pueda responder a un sistema de violencia. Como la violencia ha sido producida a partir de un sistema, asimismo la administración de justicia tiene que enfrentarla de la misma manera. Entonces, en los apartes de los estándares que hemos recomendado hoy del documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sobre todo les recomiendo que intenten extraer de allí las lecciones sobre estrategias de justicia. Más allá de otra información muy relevante que tiene sobre estándares, creo yo que eso es lo más importante para poder comparar luego la ley o el texto de la ley en donde establece todo un sistema complejo en donde participan muchas instituciones de carácter federal y estadual de la parte administrativa, pero también se le da responsabilidad a los jueces y a otros órganos del Estado mexicano para que puedan de alguna manera intentar comprender cómo una estrategia de justicia desde el Poder Judicial podría armonizarse con estos elementos que trae la ley. Recuerden, para el día de hoy no hay un ejercicio
de análisis, sino es la formulación de una pregunta o un comentario que estaremos resolviendo al final del día. Buen día para todas y todos.